Ahí empieza, ya está grabando. Ok. Y tenemos que obtener informaciones primarias, básicamente. O sea, la información que tenemos del mercado de abasto, que la gente del ministerio tiene que pasarnos, es tomate Santa Cruz, tomate sencillo que se vende en el mercado de abasto, pero se entiende que en el invernadero, con la alta inversión que van a hacer, va a ser tomate premium. Entonces, tenemos que estimar el precio de venta, volumen de la demanda, etcétera, etcétera, oferta. Y yo estoy haciendo la parte de los números duros, o sea, los datos estadísticos, y mi socio está haciendo la parte de datos primarios. ¿Qué es lo que hace él? Recorre todos los Super 6 en toda la cadena de Casa Rica, que es una cadena de un super, bueno, son dos super para gente pudiente, productos muy finos. Estuvo en una feria, estaba recorriendo aquí por allá, encontró dos negocios que se dedican exclusivamente a la venta de fruta y hortaliza, tres ahora ya, de una persona, están en dos, tres lugares acá distintos de Asunción. O sea, está recorriendo buscando información primaria. Nosotros tenemos metido en la cabeza que, perdón, la información primaria es sinónimo de encuestas, entrevistas, ¿verdad? Tenemos que hacer un cuestionario, o sea, pensamos tío mercado, hacer un cuestionario, y vamos a la gente y le preguntamos. Bueno, eso es muy de texto, eso no funciona en la práctica, porque imagínense nomás que yo me voy a hacer con ustedes y le hago una encuesta, una entrevista. Le empiezo a preguntar ciertas, José, ¿cómo estás? Nosotros somos bastante reacios a ser interrogados, nuestra cultura de esa manera. Entonces, no, hacemos dos cosas, o damos informaciones falsas o simplemente nos hacemos bien votados, ¿no? Entonces, al final de cuentas, todo el tiempo que invertí en tratar de sacar información de la gente es una pérdida de tiempo si lo haces por cuestionario. A nosotros la experiencia en este trabajo nos ha enseñado que lo mejor que puedes hacer para obtener fuente de información primaria es observación y conversación. Y si es con productores agrícolas, la conversación es mucho más útil, ¿verdad? Ahí José quiere entrar, pero no es tampoco que vos te vayas y de buena primera entres, ¿verdad? Tienes que tener una guía de preguntas. Y antes que una guía de preguntas, tiene que ser una guía de información que necesitas. Entonces, lo que vamos a ver es el clásico cuestionario, pero cuando esté presentando yo las distintas diapositivas que tengo, piensen en eso como apuntes. Ustedes tienen que llevar una hoja de apuntes con el listado, tienen que saber el listado de información que tienen y van conversando con las personas. Y van haciéndole varias preguntas, de 5 o 6 preguntas que hagan, tal vez unas dos sean este, relacionadas al trabajo que están haciendo, ¿verdad? Pero de otra manera no se obtiene información. Eso de irnos y empezar a preguntar a la gente es una total y absoluta pérdida de tiempo, y si hacen como nosotros, están cobrando por eso, están perdiendo plata, ¿eh? Entonces, lo que necesitamos hacer es obtener la información. El objetivo es obtener información, y el mecanismo es un cuestionario, pero hoy en día los cuestionarios son simplemente guías de obtención de información. Vamos a mirar lo que es un clásico cuestionario, los tipos de preguntas que se hacen, etcétera, etcétera. Vamos a ir discutiendo, ¿eh? Ok, bien, sabía algo. Copita invertida. Ahora, ¿quién quiere entrar? Bien, vamos ya a cerrar esto. La próxima entrada en 10 minutos. Bien, bien, copita invertida. Ahí estamos. Esto lo hemos usado metodología el año pasado. Ok, fíjense que empezamos, la diapositiva empieza con definición del estudio. O sea, antes que voy a un cuestionario, tengo que saber qué quiero saber. Voy a hacer un cuestionario, o sea, voy a hacer una obtención de información, digamos, y necesito saber precios. ¿Cuánto la gente paga por el tomate? Precio máximo, precio mínimo, precio más común, condiciones de pago. O sea, voy haciendo, el objetivo es obtener información sobre precios de tomate, precio de un producto. Ahora, básicamente, un poco más detalladamente, ¿qué información quiero obtener? Precio máximo, precio mínimo, precio común, forma de pagos, en cuántos días se paga, forma de entrega, días de pagos, días de entrega, etcétera, etcétera. Y en función a eso, anteriormente lo que hacíamos, diseñábamos cuestionarios. Hoy en día lo que hacemos es diseñamos una hoja de guía de entrevista. Y fíjate que vos podés hacer preguntas, dice, abiertas o cerradas. Abiertas son aquellas preguntas que hay cuando uno tiene la libertad de responder. Cerradas son aquellas en que vos le das la opción a la persona de responder. Bien. Entonces, qué sé yo, una pregunta abierta y una cerrada. La cerrada dicotómica, bueno, tiene dos
tipo de respuesta, o sí o no. Y la otra cerrada múltiple es la que tiene varias opciones. Entonces, vamos al segundo. En el segundo vos tenés varias opciones. Ahora, el tema es cómo haces para anotar. Eso no les comenté. ¿Cómo haces para anotar las respuestas? Y a que asuste y no quieran creer, la gente acepta ser grabada. Ahora tenés que preguntar, decirle, te voy a hacer una entrevista porque quiero grabarte, no hay problema. Y el 100% de los casos, no, 80% de los casos te dicen que no hay problema. Lo único que tienes que hacer la salvedad es que si te quiere comentar algo confidencial que no quieres que sepa, que te avise, entonces paras la grabación. Pero la grabación es la mejor forma de obtener información. Entonces uno conversa ahí, se explaya, habla de bueyes perdidos, y habla del tema que está investigando o tiene más información. Ahora, toma más tiempo porque tengas que sentarte y empezar a descodificar eso del 100% de tu entrevista, tal vez un 40, 50% con suerte, esa información útil. Ahora mismo ya esta es una pregunta mixta, fíjate que tiene las respuestas, puede ser A, B, C y otros. Por lo general, cuando te dicen otros, quieren que pongas a qué se refiere con otros. Ahora, preguntas filtros es importante tener en cuenta. Las preguntas filtros son preguntas que te van a hacer un control cruzado de la respuesta. Hay veces que la persona con que entrevistas te responde, te da una respuesta equivocada adrede porque quiere o porque se equivoca. Entonces, ¿cómo vos controlás esa pregunta? Le haces una pregunta filtro. Por ejemplo, vamos a ver mi ejemplo acá. En este caso, ¿hizo usted un curso el año pasado? En los últimos 5 años, ¿cuántos cursos hizo? Y te dice ningún curso, ninguno, no hizo ningún curso. Y después, un poco más adelante, el año pasado se capacitó en algo. Sí, te dice, el año pasado hice un curso en tal cosa, en marketing o relaciones públicas. Entonces, al final de cuentas, si hace rato me dijiste que en los últimos 5 años no hiciste ningún curso, ahora me estás diciendo un poco más adelante que hiciste un curso, ¿hiciste o no hiciste? Bueno, esa es la idea de la pregunta filtro. Ahora, por supuesto, al entrevistarlo no le vas a hablar con este tono, ¿verdad? Sino que vas a buscar la forma de chequear eso, porque puede ser que realmente no haya hecho ningún curso, o que haya hecho, o que tal vez el curso no fue un curso realmente formal, sino fue un entrenamiento. O sea, tenés que buscar la forma de ver qué pasó con esa respuesta. Bueno, el tipo de capacitación que hizo, qué tipo de capacitación, cuántas veces a la semana. A esto quiero llegar. El tema es la medición de actitudes. ¿Cuál es su opinión con respecto a tal cosa? Y alguien quiere entrar. Y vos les das una respuesta A, B, C, D. Bueno, o sea, vamos a preguntar A, B, C, D sería de 5 opciones, sería bueno, muy bueno, bueno, regular, malo, muy malo. 5 opciones. Craso error. A todos nos pasó eso. ¿Por qué? Porque todo el mundo se va en la respuesta que no compromete. Nosotros, aparte, es una cultura que no queremos hablar mucho, somos una cultura que no queremos comprometernos. Entonces vas a encontrar el 100%, o sea, el 70, 80, tal vez 90% de gente que está en el 3. No es ni A ni B. No es como decía el Gerard Stroessner, no es ni leche, no es ni café, no es café ni leche, es el café con leche, es una mezcla ahí en el medio que no sabes qué es. Una respuesta que no te sirve para nada. Te pasaste 2 días haciendo encuesta y encontrar que el 80% de tus respuestas están en el medio. O sea, no es ni chicha ni limonadas, cosas que no sirven. Entonces, por más que los textos te recomienden mucho la escala Likert, que es una escala actitudinal de 5 opciones, evita que la opción de respuesta sea intermedia. O es uno o es otro, pero no en el medio. Porque en el medio no sirve para procesar datos, no sirve para tomar decisiones. Es una información que no te sirve. Es una información que dice, ni le gusta el producto, tampoco rechaza. Ni le gusta, ni no le gusta. O sea, al final, ¿le gusta o no le gusta? Y no sé, está en el medio. Entonces, al final, ¿qué respuesta, qué deducción va a hacer de eso? Evitemos las escalas de números impares. Ahora, ¿cómo te acercas a una persona para una entrevista? Primero te acercas sin, o sea, te haces una previa. Te vas unos días antes o una hora antes o previa, informas el objetivo de tu trabajo, le decís que querés grabar la entrevista y le explicas también que si hay cosas confidenciales o cosas que no quieres que sepan, se pueden parar la grabación y se conversa, después se continúa. Entonces, y una vez que acepte él o ella ser encuestada, siempre
de lo general a lo específico. Empezamos hablando de cosas generales y poco a poco bajando al tema de nuestra conversación. Por ejemplo, hoy en día si vas a hacer una encuesta sobre el consumo de tomate, lo que sí o sí tendrías que empezar la conversación es con el tema que nos está lloviendo. O sea, empezamos con temas. ¿Qué hace hablar de temas que tal vez no tengan nada que ver con lo que estás investigando? Auto de rompehielo. Te genera empatía, cuando el otro te hace generar la confianza o la simpatía. O sea, se te abre la otra persona. Eso facilita mucho la conversación y la obtención de datos. Ahí del texto, los textos dicen que las preguntas iniciales, está por ahí escrito a un lado, ahí está, deben ser sencillas e interesantes. O sea, no empezar ya con el tema de tu investigación, empezar con temas que vayan, digamos, rompiendo el hielo y haciendo que generes confianza con la persona encuestada o entrevistada. No, de conceptualización de conceptos. Siempre tenés que tener, ¿esto por qué está metido acá? Entonces, no. Siempre tenés que Profe, tener bien, sí, hay compañeros que alguien quiere están entrar, esperando para ingresar. y eso porque llegaron tarde. Aparte que tuvimos 2 semanas de vacaciones y hay gente que llegó ahora, hay unos cuantos olimpistas que llegaron tarde. Muy bien. Mi hermano llegó tarde. ¿Quién más? Daisy. La mía para todo mal. Bueno, realmente eran compañeras, ¿verdad? Bien. O sea, obtener la información al final de cuentas es un proceso. ¿Para qué sirve la información? O sea, ¿qué haces con la información que obtenés? La información que obtenés la tenés que procesar. Tenés que sacar informaciones duras, ratios, números de tus encuestas. Si entrevistaste 100 personas, bueno, de esas 100 personas, ¿a cuánto le gusta el producto? ¿Cuánto está dispuesto a pagar por el producto? ¿Cuánto van a pagar por el producto? Toda esa información tiene que sacarla. Lo cual nos lleva al tema de hoy. ¿Alguna pregunta con respecto al cuestionario hasta el momento? ¿Alguien tiene alguna pregunta, una acotación? Bien. ¿Qué es lo que hacemos con los datos? Los datos los tabulamos. Lo cargamos en un software, si tenemos un software. Antes la mayoría de nosotros no puede tener acceso a un software, eso cuesta caro. Y lo que hacemos lo cargamos en Excel. Una planilla Excel, en el cual las filas son las preguntas o las respuestas y las columnas son las preguntas. Entonces, yo tengo acá uno que hicimos hace años, sobre fertilizantes. Entrevistamos a 500 personas por ahí. Y era para una empresa que estaba interesada en representar fertilizantes para la zona de Alto Paraná y Itapúa. Quería saber ciertas cosas. Quería saber el consumo de fertilizantes. Un segundito. No, tengo que entrar acá. Esto es clases. Me basta hacer fertilizantes. Este creo que es. Sí. Bien. Y este es el tema de hoy. El uso de filtros. Bien. Composición de trabajo. Ahí está. Ok. Esta es la entrevista. Cada fila es una entrevista. O sea, cada fila, una entrevista, 2 entrevistas, la tercera entrevista. O sea, las personas entrevistadas. En total entrevistamos, o no que entrevistamos, 218 fueron datos valederos. Fíjense, las cerca de 500 personas que entrevistamos, con nuestros primeros trabajos metimos la pata mucho. A la mitad tuvimos que eliminar. ¿Por qué? Porque ya inconsistencia en los datos. Bien, entonces, cada entrevista se codifica, se le pone un código A1, 2, A2, 1, 2, 3, como quieras. Productor. Y después te vas cargando las preguntas. Por ejemplo, en superficie finca, ¿qué es lo que estamos? O sea, si uno coloca acá, código del productor. Y en superficie finca, generalmente colocamos, para que sea más fácil, colocamos la pregunta inicial. Insertar, uno va acá a la derecha, insertar
Y bueno, insertar comentario y ahí escribe el comentario. Entonces, en este caso, preguntamos cuál fue la superficie de la finca. Lo que queríamos ver era, queríamos dimensionar, medir, saber la cantidad de consumo de fertilizantes en la comunidad. Pero aparte de saber la cantidad de consumo de fertilizantes, también nos interesaba saber cómo se financiaban, cuántos fertilizantes usaban. Entonces uno decide en soja usan tanto, en trigo usan tanto, en maíz usan tanto, porque aparte de eso medíamos también la eficiencia en el uso de fertilizantes, fuente de financiamientos del fertilizante, eh, formas de pago, sí, precio pagado también. Entonces, tenemos la primera pregunta, bueno, ¿cuánto tiene la finca? ¿Cuál es la superficie de la finca? 120 hectáreas, 55 hectáreas, 60 hectáreas, 132 hectáreas, así cada uno con sus hectáreas. El área de soja, por lo general el área de soja es totalmente, de las 120 hectáreas sembró 100 de soja, 46 las 55, 50 las 60, 55 las 66. Este fue raro, este sembró 54 de las 100 hectáreas. Ok, área de maíz, área de soja. Entonces, si uno suma las 3 hectáreas, encuentra que en total representan esto. Esto es una pregunta una vez que hice. Suman 310 hectáreas en 120 hectáreas. Esto básicamente, ¿por qué? Porque maíz, safriña. O sea, en todas las zafras se sembró un total de 300 hectáreas, lo cual demuestra el alto uso que hacen de la tierra, ¿verdad? Bueno, después le preguntamos cuántas bolsas usaban por hectárea. 3, 2, 3. Y después convertimos eso por multiplicación. O sea, esta información sacamos nosotros del producto. 3 bolsas por hectárea y sacamos la superficie de siembra. Esta que está acá, este ya fue producto de nuestro trabajo. O sea, nosotros con unos datos creamos una columna que se llama total de bolsas de soja, que es la multiplicación del consumo de la cantidad de bolsas por hectárea por la superficie. No le preguntamos al productor cuántas bolsas en total utilizó, sino simplemente ya nosotros hicimos esos cálculos. Le preguntamos el precio, le preguntamos el precio o cuánto pagó por fertilizante. Sí. Le preguntamos cuánto gastó por fertilizante realmente y te decía, gasté tanto. Y después nosotros hicimos ya los cálculos de más o menos cuánto salía cada bolsa, cuánto gastó en total por fertilizante. O sea, si salió 235 en la bolsa, él gastó 705.000 guaraníes en fertilizante. Lo mismo para maíz y también para trigo lo hicimos. Para maíz y soja no. Otro tema importante es cómo se financia, quién cubría esos costos. Eso fue abierto y habían bancos, financieras, cooperativas, y creo unos cuantos eran particulares, parece. Los bancos, cooperativas, financieras, financiamiento propio, y había no había particular, no. Creo que había particular, pero fue eliminado. Pero eso son la gente, cómo se financiaba, y esta fue una pregunta abierta. Y calculamos el valor de la fertilización, este ya fue un cálculo, hasta acá fue el trabajo. La fuente de financiamiento. ¿Por qué nos interesaba la fuente de financiamiento? Pues si queríamos vender el producto en la zona, si la empresa que nos contrató quería vender el producto en la zona, tenía que ofrecer una línea de financiamiento. Decía, mira, estamos vendiendo nuestros fertilizantes a tanto la bolsa y tal banco o tal cooperativa te puede financiar. Entonces se vendía lo que se llamaba un combo. En aquel tiempo este tipo de servicios eran nuevos. Por lo general, los vendedores de fertilizantes no ofrecían financiamiento. Esta empresa nueva iba a ser diferente porque iba a llegar con convenio. Y ¿con quién iba a firmar el convenio? ¿Con el banco, con la cooperativa o con la financiera? Bueno, dependía de cuál de ellos tenía más cantidad de clientes, ¿verdad? O sea, a dónde la gente iba en su mayor parte a ser financiada. Bien, y acá se cargaron las 218 encuestas, se quedaron aquí, y después empieza el trabajo del filtrado. Entonces, uno con la opción de filtro de Excel, uno marca esto acá, va a datos, ahí está filtro, y puede hacer varias investigaciones. Por ejemplo, también sacamos información del tractor, por más que no teníamos nada que ver con el tractor, ya que estábamos ahí, aprovechamos y sacamos información del tractor, pero no, era parte de mi negocio. Y
qué sé yo, vamos a ver, por ejemplo, la gente que vamos a tomar tractores. Uno en filtro seleccioné, bueno, déjame solamente aquellos que tienen más tractores John Deere. Entonces tenemos que, de todos los 118 encuestados, los 218 datos que tenemos, vamos para abajo aquí, a la derecha, vemos que 33 de ellos tienen tractores John Deere. O sea, el filtro te permite seleccionar por un criterio. Da clic acá, seleccionar todo y vuelve a lo normal. También filtros te permiten decir todas las fincas mayores a 100 hectáreas. Es decir, eh, igual o mayor. Mayor o igual a 100 hectáreas. Y encontramos, tenemos de las 218 fincas, tenemos, tenemos casi un poquito menos de la mitad mayor a 100 hectáreas, lo cual es bueno. Ahora, yo puedo decir, eso es lo siguiente, ¿cuál es el promedio de superficie de hectáreas? Entonces, marco esto completo, marco completo, tengo 35, 25 nomás. Ahora sí. Acá abajo ustedes se fijan, acá está el recuento, la cantidad de datos, la suma total, que no, la suma total y el promedio. En promedio, este agricultor o esta colonia tenía 94 hectáreas en promedio. Entonces, no, era chica. Entonces, pero si hacemos el filtrado de cuáles son superiores a 100, es igual mayor que mayor o igual que 100, nos encontramos que la gran mayoría, casi la mitad, tenían por encima de 100. En ese caso el promedio es un poco dudoso. Vemos 99 eran superiores a 100 hectáreas. Vamos a hacer otro corte, podemos decir otro corte también, podemos decir mayor o igual a 50 hectáreas. En aquel tiempo se decía que 50 hectáreas era la superficie mínima de soja, era rentable. ¿Y cuáles ahora tienen más de 50 hectáreas? Marcamos todo. Encontramos que de las 218, todas tenían más de 50 hectáreas, lo cual era bueno. ¿Qué otra información podemos tomar de acá? Siempre tenemos que entrar acá y seleccionar todo para que la normalidad. Podemos ver cuántas son financiadas por las cooperativas. De las 218 encuestas, ¿cuántos son financiados por la cooperativa? 70 son financiadas por la cooperativa. De 218, 70 son 3 por 7, 21. Son casi un tercio es financiada por las cooperativas. Ahora, ¿qué más podemos ver acá? Vamos aquí para normalizar esto. Seleccionamos todos y podemos ver, esto es trigo, ¿no? No. Podemos ver el área de siembra de maíz y para eso marcamos todo y encontramos que el área de siembra acá está en promedio es de 26 hectáreas. 26 hectáreas de maíz y en soja tenemos 73 hectáreas de promedio. En total hay casi 100 y piquito hectáreas tiene que ser el promedio que sembraban cada finca. Eso acá. Ahí está. Sí, promedio 100 hectáreas, justito cayó 100 hectáreas. ¿Alguien quiere entrar, parece? Yes it is. La cordillerana. Indiana. Ok, bien. Podemos también, bueno, ok, eliminemos los filtros. Vayamos a
Estadística descriptiva. Vamos a hacer el promedio. Vamos a ver el promedio de superficie, el total primeramente, o sea, el promedio. Entonces, voy acá, tengo la opción promedio y marco todo esto. 120. 24 hectáreas en promedio tiene esta finca, es la finca de la zona. ¿Cuál es el máximo? Pasa al rango máximo. Máximo. Y marco el rango. A la base. Cierro paréntesis. Tengo que 144 es el máximo y el mínimo hallo de la misma manera. Mínimo. Marco nuevamente acá. Enter. Y ahí está, 55. O sea, el rango entre 55 y 144 hectáreas con un promedio de 94. Esa es la finca. Veamos las áreas de siembra de maíz y de soja. Tenemos los datos y veamos también la cantidad que se usa. Lo que nos interesa realmente es cuánto utilizan de soja por hectárea. Encontramos que 3 es el promedio. Hay gente que usa 4 y gente que usa 1 hectárea, una bolsa por hectárea. Entonces tal vez nos interese saber la gente, quiénes son los que utilizan una bolsa por hectárea. Entonces vamos, y si son muchos, ¿verdad? Entonces ponemos acá, seleccionamos solamente los que usan una bolsa por hectárea y encontramos, hay una buena cantidad, parece. Tenemos 30 personas que utilizan de las 218, encuestada un poquito más del 10% utiliza una hectárea. No estaría mal ver por qué utiliza una hectárea. Ahora vayamos al otro extremo. Veamos la gente que utiliza más de 3 bolsas. O sea, 4 bolsas. Y eso me parece una buena cantidad. 24. Casi así como lo que usan. 24 son las que utilizan 4 bolsas. Y podemos ver esta que utilizan 4 bolsas. ¿Qué superficie tienen de soja, por ejemplo? Entonces tomamos y vemos que son la gente que tiene en promedio 75 hectáreas, 74 y medio hectáreas de soja en promedio tienen la gente que usa 4 bolsas. Veamos las que usan una bolsa. Y acá mira, acá tenemos 110 hectáreas que usan una bolsa nomás. 75 contra, veamos, no, también 75. Un segundito acá, algo está mal. Es la gente que usa una hectárea, una bolsa por hectárea. ¿Y son cuántos son? Son 29 personas y 75,1 el promedio. Y si yo le pongo acá lo que usan 4 bolsas, ahí está. Sí, 31, un poquito más nomás, y un poquito menos superficie de soja. O sea, no hay una correlación acá entre cantidad de bolsas y superficie. Posiblemente sea una causa de financiamiento, porque se entiende que el que tiene menos superficie usaría menos fertilizantes por hectárea, el que tiene más superficie, mayor capacidad teóricamente, tendría que usar más bolsa, pero no ocurre eso. Después habría que cruzar eso con maíz también. Bien, y es así como manejamos los datos. O sea, uno hace las encuestas, carga en su base de datos, en su Excel, y con filtros va
sacando promedios, máximos, mínimos y correlacionando datos. Ok, vamos a ver un poco la gente que tiene que usa 4 bolsas por hectárea, cómo son financiados. Bancos, hay de todo. Vamos, ¿cuántos son financiados por bancos? Encontramos que 17 son financiados por bancos, 10 por las cooperativas y 12 por las financieras. Están bien divididos. Ahora, vamos a ver los que usan una bolsa por hectárea, dónde son financiados. Aceptar. Y vemos que del total, pero tenemos que ver el total. De los 29, 4 son financiados por la financiera y 10 por la cooperativa. Y el resto por la financiera. Entonces podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer acá un gráfico de los que usan una hectárea, una bolsa por hectárea. Banco, cooperativa, financiera. Otros pongamos. Y vamos a ver. Veamos, ¿cuántos productores usan una sola bolsa por hectárea en su cultivo, en el cultivo de soja? Son 22 productores. Muy bien. 7, 6, 8, 4. Total son 22 productores. Vemos cuántos son financiados por el banco. Banco. 5 por el banco. 10 por la cooperativa. 5 por el banco. 10 por la cooperativa. Por la financiera 4. Ya. 4 por la financiera. 0 por lo que hay acá. 19. O sea que sí que no hay 22 acá. ¿Cuántos acá hay? 19 nomás hay. La de 22. 19. Está bien ahí. Entonces después, ¿qué hacemos? Sacamos relativos. En este caso, valor absoluto nos sirve de poco o de nada. Vamos a trabajar con valores relativos. Para poder comparar. Dividido. F4. Ahí estamos. Sí, ahora sí. Toque simpático. Ahí sí. 26% por el banco. Esto lo vamos a meter después. Lo que siempre hacemos es un grafiquito de tortas. Y tenemos los datos. Ahí están nuestros datos. O sea, en este estrato, la mitad es financiada por la cooperativa. O sea, si vamos a atacar ese estrato como nuestro objetivo, tenemos que hacer un trato con la cooperativa. Y también se puede hacer la misma cosa con maíz, con soja, con trigo. Y para que se diviertan y practiquen, acá están los del ejercicio. Tienen que, yo le voy a compartir esta base de datos y me tienen que completar estas preguntas, por favor. ¿Les parece? ¿Alguien tiene preguntas, comentarios, dudas? ¿Es difícil esto? No, esto es solamente cuestión de práctica. Y posiblemente para el examen vamos a hacer así. Voy a preparar una base de datos, voy a buscar una base de datos por ahí que tener las muchas que tenemos y voy a pedirle que hagan preguntas. Ok, gente, Bueno, preguntas. profe, Neri, pregunta. creo que por el momento no hay preguntas de mi parte, por lo menos. Ok, Liz, preguntas.
Bueno, si no hay preguntas, gente, lo dejamos hasta acá. Voy a pasarle el texto de lectura, la base de datos y el video para que lo vayan mirando. Muchas Practiquen, por gracias, favor. profe. Aparte de práctica, no hay otro secreto de esta cosa. Dale, profe, Profe, gracias. En la Dale, próxima, profe. sí, en la próxima clase ya empezamos con la parte de estudio técnico. Sí, ¿alguien tenía algo para preguntar? sí. El Sí, te examen escucho. para... ¿Cuándo Vamos a sería? dejarlo en 15 días. Puede Dale, ser profe. en 15 días. Iba a ser uso de filtros. Algo similar a la tarea va a ser. Lo único que tienen que hacer en el tiempo real, o sea, empezamos a la 1:30, la 1:30 y vamos hasta las 5, ¿qué? O sea, habilito a la 1:30 el ejercicio y le doy tiempo hasta las 5 para que entreguen. Dale, profe, perfecto. Enrique Cantero, este no es Enrique Cantero el profesor. ¿Profe? No creo, no está en Uruguay. Bueno, de cualquier modo. Quedamos así, gente. Muchas gracias por su tiempo y nos veremos en el ciberespacio en cualquier momento. Muchas gracias. Dale, chao, chao. Pórtense bien.